Hoy vamos a aprender 7 técnicas para endurecer nuestras figuras de yeso y escayola. No os perdáis este vídeo porque es muy interesante. La primera técnica para endurecer el yeso será usar cola blanca de carpintero de baja calidad, de estas que venden en los bazares chinos. Aplicamos directamente la cola blanca en toda la pieza y la extendemos tanto por delante como por detrás. La segunda técnica será usar cola blanca de alta calidad. Este producto lo he adquirido en un centro de bricolaje y vamos a hacer la misma operación que con la anterior pieza, que es aplicar el producto por toda la superficie. Para la tercera técnica vamos a usar silicona líquida. Este producto lo tenemos en nuestras manualidades seguramente para pegar fieltro o goma eva, pero para esto va a ir muy bien, sobre todo para endurecer la parte trasera. Ya veréis luego a lo que me refiero. La cuarta técnica va a ser esta misma silicona pero mezclada al 50% con alcohol. Procurad que el envase de donde lo hagáis esté limpio, no como el mío. El motivo de este tutorial no es otro que el de endurecer piezas finas de yeso o escayola. Ya sabéis que cuando hacemos moldes, tejados y cosas o piezas muy finas pueden estropearse con un simple golpe. Para la siguiente técnica vamos a usar cola de poliuretano, adquirida también en un centro de bricolaje. Este pegamento es especial para pegar madera de forma muy rápida, aunque el precio es un poco elevado. Al terminar con este proceso el pincel te quedará inservible, así que usa un pincel viejo. Para el proceso número 6 vamos a usar disolvente universal o nitro disuelto con corcho blanco, lo que viene siendo el poliespán. Ya sabéis que este producto se derrite al echarlo en el disolvente. También os recomiendo usar mascarilla y si es posible en un sitio ventilado. Ve aplicando corcho a ojo y remuévelo hasta que veas que tiene una consistencia viscosa, pero tampoco demasiado. Y ve aplicándolo también por toda la pieza. La forma de hacer este mejunje es muy similar al que usamos para hacer el barniz casero nogal, que os dejo el enlace en la descripción. La última técnica vamos a usar resina bicomponente a partes iguales. Este proceso lo aprendí de Stenery Forge, que como sabéis es mi fabricante de moldes favorito. Este producto deja un olor un poco peculiar, así que como antes os recomiendo ventilar la habitación y usar mascarilla. El proceso de elaboración es muy sencillo. Mezcla 2 partes de cada producto, la resina y el catalizador, en un recipiente viejo. También el pincel quedará inservible. Remueve bien las 2 partes y aplícalo en la pieza. Una vez lo he aplicado en todos los productos, voy a esperar unas 12 horas y a continuación veremos los resultados. Bueno, medievales, ya están todas las piezas listas, todo preparado para ver ahora el test de cómo se pinta y su dureza, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por partes. Aquí he preparado un poquito de pintura para ver qué tal se comporta al pintarlo y ahora probaremos su dureza. La primera pieza con cola blanca de baja calidad. La pintura la absorbe bastante bien. En esta pieza casi ni se nota que hayamos dado ninguna capa. Se queda más bien mate. La pintura la absorbe bien, lo cual me dice que va a ser frágil. Vamos a probar. Bueno. Está bien dura, ¿eh? Cuesta un poquito partirla, se podrá partir, pero cuesta. Mira. Bueno. Me ha sorprendido. Para ser cola de mala calidad, la ha dejado bastante bien. A esta pieza le aplicamos cola de mejor calidad. Antes de pintar vemos que le deja una capa muy brillante. O vamos a decir intermedia. Algo así como un satinado. Se nota al pintar que no absorbe tanta pintura, ¿eh? Se nota, con diferencia a la otra se nota. Se queda como más plasticoso. Por el tema de dureza, pues mira, ha sido
más fácil de quebrar que la otra, pero se ha quedado una capa más gomosa. ¿Veis? Que no se despega de ahí. La tercera forma ha sido con silicona. Se queda muy brillante, muy pastoso, se ha quedado aquí con muchos grumos, entonces supongo que la textura se ha perdido. Para pintar, ¿veis? Repele el agua, porque es muy plástico, ¿veis? Supongo que de dureza irá algo mejor. Pues no, se ha partido. Se parte muy fácil. Puede ser una buena opción para aplicarlo por las partes traseras, donde no se vaya a ver, por si se da un golpe, no termina de caerse. Esta es la cuarta pieza, que es silicona mezclada con alcohol al 50%. Ha salido como mate, no tiene un tono muy brillante. El pintado, bueno, intermedio, pero se pinta bien. Mira, se queda también dura, Mira, la ha endurecido muy bien. Por ahora esta pieza me va gustando como queda, porque no tiene brillo, absorbe bien la pintura y tiene una dureza muy buena. La quinta pieza lo hicimos con cola de poliuretano. Esto es una cola, una especie de resina que queda bien, le da mucha dureza, pero le da un tono amarillento. Mejor que la silicona, pero también repele la pintura. Por dureza, pues fíjate, bastante duro, No engaño, no puedo partirlo, La sexta pieza se trata de mezclar disolvente con corcho. Hemos hecho algún experimento en nuestro vídeo de clonar con poliuretano, ¿recordáis? Mezclamos disolvente y trocitos de corcho que nos hayan sobrado. El color le ha dejado algo así brillante, no mucho, pero vamos a ver cómo se pinta. Bueno, pues se repinta relativamente bien. Y la dureza, pues... Bueno, ha costado trabajo, Le he dado un poquito más fuerte que antes. Y ahora esta última pieza, que es la fabricada con resina. Sí es verdad que brilla mucho, pero da una sensación de dureza que vamos a probar ahora. Pintar supongo que va a repeler, ¿veis? Es también muy plasticosa. Pues mira, al igual que la cola de poliuretano, esto se queda bastante duro. Aunque he de decir que me lo esperaba más rígido que esta, Esta no soy capaz de partir. Pero bueno, ahora vamos a ver una prueba real, tirando las piezas al suelo desde una altura de 1 metro, a ver cuál es la que resiste más. Así que no te pierdas el siguiente capítulo, que mola, ya te lo digo. Vamos a tirar al suelo desde la altura de aproximadamente de 1 metro, la de la cola barata. ¿Aguantará? Pues no se ha roto. Joder. Probamos. Ha aguantado bien, para ser cola barata, ha aguantado 2 caídas. Esta es la de la cola de buena calidad. ¿Aguantará? Perfecta. Vamos a ver. Al igual que la otra, ha aguantado 2 caídas. Tercera pieza, la de silicona. Allá va. Ha quebrado, Yo pensaba que iba a resistir más. Ahora se ha quebrado por ahí, pero se mantiene unida, ¿veis? Como dije antes, esto sería bueno para aplicarlo por la parte trasera. Silicona y alcohol. ¿Aguantará? Un pequeño quiebro. No. Ha partido, Esta con el disolvente y el corcho. Allá va. Ha quebrado. Aunque he de decir que suena como a piedra, ¿veis? Esta es la que se ha recubierto con resina. ¿Aguantará? Oye, pues sí. Joder. Sigue perfecta, Bueno, ha aguantado bastante bien 3 golpes, a caída de 1 metro. Y ahora vamos con la de la cola de poliuretano, que para mí es la auténtica campeona.
De hecho no pude romperla. ¿Aguantará? Tres golpes. Al quinto golpe ha roto esa esquinita nada más. Y así me puedo tirar todo el rato porque no rompe. Bueno, aquí ya ha caído. Pobrecita mía. Se ha llevado 7 golpes. Pero es la más resistente. Con lo cual damos por ganador, para recubrir y reforzar piezas finas de yeso y escayola, a la cola de poliuretano. Si es por dureza, he de decir que para mí esto es lo que gana. Me da igual la marca, ¿eh? Lo que tenéis que ver es cola de madera de poliuretano. Como dije antes, esta cola la verdad que me costó 6 euros el botecillo, o sea que es caro, no es para abusar, pero va a venir genial. Perfecto, medievales, pues eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que este test de pruebas, este banco de pruebas os haya molado, os dé alguna idea. O si conocéis algún tip para endurecer la escayola o el yeso, pues dejadlo en los comentarios y lo intentaré probar. Pues un fuerte abrazo y hasta pronto.